El Peruano Podcast. Credibilidad y confianza. ¿Eres un gamer o aficionado a los videojuegos y sueles usar un mismo dispositivo personal para jugar y trabajar? ¿Te gusta comprar ofertas en plataformas de videojuegos o instalar extensiones de software en tus juegos favoritos? ¿Tiendes a repetir tu clave de acceso en tus cuentas personales y dispositivos móviles? Si al menos una de tus respuestas fue afirmativa, debes tener cuidado, pues podrías estar poniendo en riesgo tu información personal y la de tu centro laboral. Bienvenidos, soy Diego Sánchez, periodista del diario oficial El Peruano, y en este episodio de El Peruano Podcast conversamos con Mauricio Gálvez, gerente de servicios de ciberseguridad de TIVIG Latam, quien nos explica las principales amenazas cibernéticas que enfrentan los gamers hoy en día, sobre todo en el ámbito laboral, y nos comparte varios consejos para evitar la filtración de datos personales en manos de hackers. En un estudio realizado entre julio del 2023 y junio del 2024, la compañía de ciberseguridad Kaspersky detectó más de 6.6 millones de intentos de ciberataques contra videojuegos populares entre usuarios jóvenes. En el primer semestre de 2024, los jugadores objetivo aumentaron un 30% respecto al segundo semestre del 2023. Los investigadores estudiaron los riesgos de los videojuegos para jugadores jóvenes y descubrieron que más de 132,000 usuarios fueron objetivo de ataques cibernéticos. De los 18 juegos elegidos para esta investigación, la mayoría de los ataques estaban dirigidos a títulos populares como Minecraft, Roblox y Among Us. En este contexto, ¿cuáles son los principales riesgos informáticos que enfrentan los usuarios de videojuegos tanto en los ámbitos laboral como personal? ¿Qué hábitos comunes entre los gamers comprometen seriamente la seguridad de sus dispositivos? Mauricio Gálvez, gerente de servicios de ciberseguridad de TIVIG Latam, nos lo explica. Los principales riesgos que se enfrentan los gamers básicamente son los ataques de phishing, los malware, los robos de cuentas y ataques de navegación de servicio, vale decir navegación. Además, las plataformas de juego pueden ser vulneradas o vulnerables, ¿no es cierto?, dependiendo al modo de exposición o los tipos de ataques que buscan robar información personal o financiera que puedan tener todos los gamers en sus mismas plataformas. Los riesgos más importantes que los gamers representan es que repiten constantemente sus contraseñas por comodidad y facilidad de uso. Pero en la actualidad es el riesgo de acceso no autorizado. Si una contraseña se ve comprometida poniendo sus cuentas personales y profesionales en cada plataforma de juego o en la que se registran, esto puede desencadenar en accesos y robos de cuentas bancarias, filtración de clientes en el ámbito corporativo, entre otros. Hoy en día, por una cuestión de comodidad, muchas personas usan regularmente un mismo ordenador o celular para las mismas funciones. Así, el trabajo o los estudios pueden coincidir con el entorno gaming en un mismo dispositivo. Sin embargo, la mezcla de gaming y productividad no es la ideal para ninguna de las dos funciones, pues no solo puede limitar el rendimiento de nuestros dispositivos y alterar el orden de sus sistemas, sino que también nos expone a potenciales problemas de malware. Usar un mismo dispositivo para jugar y trabajar expone los datos laborales a nivel de malware o unidades de juegos. Además, puede causar una fuga de información o comprometer los datos empresariales de los gamers y con ello la información más crítica de las compañías. Aunque lo ideal es no usar los dispositivos de trabajo para el ocio, el experto comparte a los usuarios de videojuegos una serie de recomendaciones para que protejan tanto su información personal como la de sus centros laborales. Uno de los principales consejos sería separar las cuentas de trabajo con las cuentas de los juegos, además de usar contraseñas únicas con múltiples caracteres, asegurarse que no incluyen fechas, nombre, información fácil de acceso para los atacantes. Como también mantener el software actualizado, evitar descargas de fuentes no verificadas. También lo ideal es implementar un gestor de contraseña o de doble factor, por ejemplo, esto es para mayor seguridad, y en general no utilizar dispositivos de trabajo para el uso de juegos. Las principales recomendaciones son usar gestores de contraseñas como OnePassword, por ejemplo, implementar doble factor,
instalar un antivirus actualizados y principalmente evitar compartir información personal en foros de chat. Esto es lo más importante. Así como divulgar información de fuentes de dudosa procedencia y que obviamente puedan generar un falso conocimiento sobre la infraestructura donde se están logueando o se están compartiendo información. Por otro lado, ¿qué medidas de seguridad deberían adoptar las empresas cuyos empleados también son gamers a fin de mitigar el riesgo de ataques cibernéticos o filtración de datos confidenciales? En principio, las empresas deben proporcionar educación en ciberseguridad a todos sus empleados, así como implementar políticas de acceso seguro, como un software de protección, de antivirus, como un EDR, por ejemplo. Y finalmente, segmentar redes para proteger los datos empresariales de aquellos que son personales de cada trabajador. Finalmente, el experto destacó que, si bien la educación de seguridad digital es fundamental para prevenir los ciberataques en el mundo gamer, aún es preciso promover un mayor estudio y concientización sobre el tema. No basta con tener la data a la mano si es que no se pone en práctica en modo responsable. Y muchos gamers subestiman los riesgos, lo que aumenta su exposición a los ciberataques y obviamente exponen la información lamentablemente. Puedes escuchar más historias de ciencia, tecnología e innovación siguiendo a El Peruano Podcast en Spotify y SoundCloud. Este podcast fue producido y locutado por Diego Sánchez. Muchas gracias por escuchar.